A ver. Y estoy aquí con mi querido Francisco Martín Moreno, a quien estoy saludando desde lejecitos. No sea que le vaya yo a pegar algo. ¿Cómo estás? Traes un criadero de neumococos. No, ya estoy medio. ¿Sabes qué estoy tomando? No. Un producto que hace el que fuera secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Ajá. Tamiflu. Tamiflu. El dueño de la empresa Sí. que hace el Tamiflu es uno de los dueños es Donald Rumsfeld. Entre otras Estrellas. estrellas Rutilantes. y patrimonios. Oye, Pedro, pues yo quería platicar contigo de la sociedad cerrada. Es decir, un poco analizar este tema, una sociedad cerrada y una sociedad abierta. Quien lo definió así, lo definió de esa manera fue Karl Popper, ¿no? Este gran filósofo inglés. Y Karl Popper sostenía que en una sociedad cerrada, evidentemente, lo primero que no se da es la democracia. Entonces, y cuando falta la democracia, falta una serie de ingredientes fundamentales para el desarrollo. Entonces yo te diría, México siempre fue históricamente una sociedad cerrada. ¿Sí? Es lo que tenemos que ver desde los tlatoanis. Déjame decirte, no había democracia durante el Imperio Azteca. Eran mandos verticales. Sí, eran mandos verticales, sí. No había democracia en los 200 años del Imperio Azteca. No hubo democracia en los 300 años de la colonia, del virreinato. Pues gobernaba el virrey con aquello de obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Claro. Bueno, Las tiendas de raya, las haciendas, todos eran formatos verticales. verticales, exacto. Pero en el siglo XIX, o sea, llevamos 500 años, 200 del Imperio Azteca, 300 de la colonia, y luego tenemos pues, el siglo XIX, un Santana que llega 11 veces al poder, tuvimos invasiones por todos lados, invasión norteamericana, la invasión francesa, el imperio de Maximiliano, la guerra de reforma, hasta que llega el derrocamiento de Porfirio Díaz, después de la restauración de la República. Otro movimiento vertical. Vertical. De 34 años. 34 años se queda Porfirio Díaz, que llega con una gran congruencia priista a decir que estaba harto de la reelección, ¿no? Esa fue la bandera del plan de Tuxtepec. Estoy harto de la reelección, y se reelige de 1876 hasta 1910. Imagínate nada más de qué estamos hablando. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en el siglo XIX tampoco hubo democracia. Y en el siglo XX, después de la diarquía Obregón Calles, donde no hubo democracia, se instala la dictadura perfecta, que dura todo el siglo XX. Entonces, aquí tienes tú que el padre de la dictadura perfecta, pues es Lázaro Cárdenas, sin duda alguna, ¿no? Sí. Lázaro Cárdenas es el que crea el sindicato, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, crea el sindicato de Pemex, crea el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, porque Luz y Fuerza fue ya con López Mateos, ¿no? Que también, Sí. bueno, que ese sindicato, pues todavía lo estamos sintiendo, que es el Todavía. Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es. ¿Quién es el? Bueno, él crea la Confederación, la CTM, la crea nada más, la crea Con los 5 lobitos. y la CNC, la crea también. Bueno, pero a lo que voy, Pedro, es que en el siglo XX tampoco hubo democracia. En el siglo XX seguimos siendo una sociedad cerrada. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que en realidad la democracia en México comienza con la llegada de la señora Fox al poder. Es una paradoja de la vida, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de 15 años. Si quieres 18, te regalo los últimos 3 del mandato de Zedillo, cuando pierde el control del Congreso el PRI, en 1997. O sea, 18 años, Pedro, de democracia. 18 años en donde este país fue dirigido de acuerdo a los estados de ánimo del presidente de la República. La República era la ley suprema. Es un imando, ¿no? Nunca tuvimos un Estado de Derecho. No. Jamás. No lo hemos tenido. Por eso nos está pasando todo esto. Porque los mexicanos fuimos extraordinarios legisladores, pero incapaces absolutamente de aplicar la ley. Para legislar lo que tú quieras. En ecología, en hacienda, que si las reformas, que si las otras ajustes. Y bueno, en la realidad de las cosas sí hemos sido grandes legisladores, pero pésimos aplicadores de la... Pues entre más se promueven leyes, menos democracia se puede practicar, porque la democracia es muy simple. Sí, bueno. Y nosotros la hacemos muy compleja. Así es. La hacemos muy compleja, pero más compleja cuando se crearon grupos
herméticos, cerrados, como decía Popper, como fue, por ejemplo, la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que se crea después de la Casa del Obrero Mundial en 1918, cuando fracasa la Casa del Obrero Mundial, porque las huelgas las reprimía Venustiano Carranza a balazos. ¿Sí? Hay casos donde llegaron a fusilar inclusive a líderes obreros en las puertas de Palacio Nacional. Acaba esto, se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, famosa CROM, que la gente, cuando se consolida la CROM, para aglutinar a toda la fuerza obrera del país, lo hace Luis N. Morones. Entonces la gente decía CROM, ¿cómo robó oro Morones? Y luego lo decían al revés, más oro robó Calles. O sea, si lo dices al revés, CROM, más oro robó Calles. Claro. O sea, desde entonces, cuando se crean estos organismos putrefactos y corruptos para aglutinar a las fuerzas obreras, pues ese es el resultado de lo que vemos hoy con todos los sindicatos, el sindicato de petroleros, el sindicato que tienen secuestrado al país. Tú ves ahora mismo, que es a donde yo quería llegar, lo que está pasando con el sindicato de trabajadores de la educación, Sindicato Nacional, y con la coordinadora, que es una facción que se ha venido escindiendo día con día del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que ahora no hay quien lo controle. Está cada vez cobrando fuerza. La coordinadora como tal, antes de que empezara este sexenio, sí, era un grupo reducido de 5,000 personas. Hoy se ha convertido en el dolor de cabeza y en la piedra del zapato del andar de este país. Así es, porque si tú te pones a pensar, nada más en Oaxaca hay 70,000 maestros y hay 3,000 policías. Evidentemente que nunca van a poder controlar a un grupo de estos. Y los tienen ahí en plantón permanente en el centro de la capital del estado. Y van a poder hacer lo que se les da la gana, pero de repente se dieron cuenta que pueden hacer lo que se les dé la gana con el gobernador Cue, que es incapaz necesitaría por lo menos, ¿qué te voy a decir?, 30 veces más policías, si quieres, para poder controlar un poco lo que está sucediendo en Oaxaca. Ahora se cansaron de esto y ahora vienen a la capital de la República a provocar. Porque lo primero que quiere este grupo que tomó el Paseo de la Reforma, Pedro, es que les avienten gas lacrimógeno, que los agarren a macanazos y que les tiren agua con las tanquetas. Y que saben todos los periódicos del mundo. Y que haya muertos. Que haya muertos. Para que entonces puedan invitar al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, a sindicatos de trabajadores de esto, los que estamos diciendo de Luz y Fuerza, y que es lo que quieren, es lo que más desean, que haya una represión. Entonces, claro, si tú aplicas la ley es un represor, y si no la aplicas, ¿qué es lo que eres? Entonces, ¿qué más quisieran ellos que esto? Claro, es una provocación abierta al gobierno federal. De cara a las elecciones. De cara a las elecciones. Ahorita a nuestro querido público que estas manifestaciones que vimos el día de ayer en Reforma con las tiendas de campaña nuevecitas, yo creo que compradas en Deportes Martí, ¿verdad? Porque se ven preciosas, perfectas, todas igualitas. Esto no va a ser nada en comparación con el tipo de manifestaciones que vamos a tener para mayo de este año. Si es que no son reprimidas de otra manera. Así es. Bueno, porque están aprovechando toda una coyuntura política en este momento. ¿Qué es lo que decíamos en el programa anterior, Pedro? Lo que no quiere el gobierno federal es llegar a las elecciones de junio con el país incendiado. Y lo que quieren estos hombres es llegar precisamente con el país incendiado. Claro. Porque a río revuelto ya sabemos lo que pasa. Por supuesto. Ahora, si son 2 millones, son aproximadamente 200,000 maestros de la coordinadora, y cada maestro está dando sobre 200 pesos mensuales de su sueldo para mantener a la coordinadora, estás hablando de 40 millones de pesos, si es que no me equivoco, mensuales. Entonces estás hablando de un dineral, de un patrimonio muy importante de dinero, ¿no? Sí. Entonces, claro, tienen ese financiamiento, tienen ese poder económico y tienen una gran cohesión política. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de estos en esta coyuntura política? Si les tiras las tanquetas y les tiras el gas lacrimógeno, ya sabemos qué es lo que están esperando ellos y que lo han deseado durante todo este tiempo. Ahora, ayer tú eres un claro observante de lo que pasa y lo que promueve el mensaje político desde la Secretaría de la Defensa Nacional. El secretario Cienfuegos dice, hay intentos de separar a lo que somos nosotros como cuerpo castrense del pueblo. Solamente tenemos que vernos el color de la piel para darnos cuenta de que estamos identificados con el mismo tipo de objetivos. Lo leí en la mañana, sí. Sí. Entonces, todo esto, lo único que te marca es que ya la Secretaría de la Defensa Nacional está anunciando está curándose en salud
cuando pudiera haber el día de mañana, por necesidades propias de salvaguardar la paz y la estabilidad de este país, la mayor y no menor intervención del ejército mexicano en labores que en otro tiempo debieran, o en otra circunstancia, debieran ser estrictamente policíacas. Y aquí yo estoy seguro, y tú que los conoces bien, que el ejército mexicano no está contento con la función que le están mandando hacer. Pero por supuesto que no, Pedro. Lo último que quisieran ellos es entrar en una represión popular. Es lo último que quisieran. Porque, ¿te acuerdas? No han podido todavía superar el estigma aquel de la mancha aquella del 68, sí, claro, cuando supuestamente se dijo, de manera muy equivocada, por cierto, que el ejército es el que había disparado en contra de la gente. Y esto es una falsedad. Ahí están los videos de la Conexión Americana, donde puedes ver, lo pueden ver en YouTube, Conexión Americana, ahí lo pueden ver en el YouTube, cómo van subiendo cerca de 5,000 soldados por la explanada, y que si hubieran querido matar a las 8,000 personas que estaban manifestándose, con las armas que llevaban, las pueden haber matado, pero vamos, en 2 minutos. Los tiros vienen de los edificios, del edificio Chihuahua, y el ejército es el que dice a al piso, cúbranse, porque no sabemos qué es lo que está pasando. El ejército, las famosas guardias blancas. El ejército nunca disparó, nunca disparó, pero bueno, el estigma ahí está. Popularmente se quedó en la mente de la gente que el ejército había disparado. Ahora el ejército lo último que quiere es que lo metan en una tarea de represión ante la incapacidad política del gobierno. Quieren que se resuelva el problema a balazos. No va a ser posible. No va a ser posible. Y yo nada más les digo una cosa, estamos recordando, porque tenemos que ver los eventos que avalan nuestra historia. Estamos recordando el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad. En este país, con todos los defectos que hemos tenido, no ha habido golpes de Estado militares desde terminada la estructura de mandos militares llevados a la presidencia. ¿Cuántos militares, cuántos generales tuvimos como presidentes de México? Pues el último fue Ávila Camacho, en el año del año 40 al 46. Después llegó ya el primer civil, que fue Miguel Alemán. Los cachorros de la revolución, ¿no? Que les decían así, Miguel Alemán, sí, y ya no volvió a ver. Después Miguel Alemán, después Ruiz Cortines, después López Mateos, y así nos vamos. Y desde Miguel Alemán ha habido, de parte de la postura del Ejército y la Marina Armada de México, ha habido una posición de lealtad. Sí. Ha habido una posición de no intervención en asuntos de carácter político. Hoy estamos empezando a ver un tipo de mensaje que pudiera ser interpretado como político de parte de un hombre que está al frente de las fuerzas castrenses, como es el caso de Salvador Cienfuegos. Pero, dice, fíjense, basta ver el color de la piel, el pensamiento y corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, que somos México, igual que el resto de la patria. Así es. Es un mensaje político. El mensaje está muy claro. Ahora, también dijo en el discurso de ayer, durante 40 veces, en 40 ocasiones, la palabra lealtad. ¿Lealtad? Lealtad, lealtad, lealtad. Y bueno, es un problema serio, Pedro. Y lo dejaron avanzar. Sería muy fácil culpar a este gobierno de lo que ha pasado. Hombre, facilísimo. Sí, pero yo creo que es importante ver la historia y ver desde dónde se remonta esto. El creador del sindicalismo, del sindicato de maestros, es nada menos que Ávila Camacho. Él crea el Sindicato de Trabajadores de la Educación en el año de 1943. Y desde ahí quisieron, en lugar de que se diera democracia sindical, siempre se intentó aprovechar toda la fuerza de los maestros desde un punto de vista político. Y nunca hubo democracia sindical. Ahora mismo que encarcelaban a la señora Gordillo, yo hubiera esperado que el nuevo líder magisterial hubiera sido electo por de la Torre hubiera sido electo por las bases magisteriales. Y no es cierto, fue otra brutal imposición. Quitaron a María Esther para ponerlo a este. Y quitan a Jongitud para poner al Bester. Entonces, nunca ha habido democracia sindical. Por eso es que los sindicatos ahora, los sindicatos públicos, tienen secuestrada a la nación. Quitan a la Quina, ponen a Romero de Champs y es un manoteo. Es lo mismo. Es lo mismo. Romero de Champs es lo mismo que el Bester. Nunca hubo democracia sindical en el sindicato de petroleros, jamás. Entonces, claro, son imposiciones. Los sindicatos públicos son organismos de control político del país. Y claro, para controlarlos tienen que darles prebendas, sueldos, gratificaciones y permitirles pues robar a mansalva. A mansalva. ¿Quién va a meter las manos en las finanzas de un sindicato, Pedro? Con un grado de impunidad tremendo. Es como meter las manos en una caja llena de víboras. Miren, nadie va a meter la mano ahí. Cuando el Bester Gordillo es hecha presa,
la acusan de haber tenido gastos personales por 2.500 millones de pesos. Nada más gastos personales por esa cantidad. Ahora, yo te pregunto, en toda esta serie de movimientos que ha habido del magisterio, ¿no crees que desde adentro de la cárcel pudiera haber habido una manipulación para que muchos de estos se gestaran por parte del Baster Gordillo y sus recursos? Yo no tendría la menor duda, Pedro, porque además el resentimiento que tiene esta mujer, el coraje que tiene esta mujer por estar en la cárcel, pues a mí me permite. Es enfermizo, ¿no? Es enfermizo. Hay quien dice, no, está muy enferma y todo lo que quiere es salir. Yo no lo creo. Ella no es una mujer que ceda, no es una mujer que se entregue, ni que se rinda, de ninguna manera. Ella es una de las grandes candidatas a esta promoción, porque acuérdate lo que decía Alfonso Martínez Domínguez, decía, los buenos políticos no son los que resuelven los problemas, los buenos políticos son los que saben crearlos. Son los que saben crearlos. Y esta es una mujer que, bueno, pues tuviste que acabó con Madrazo en el PRI, acabó con él. Ella es el factotum de la destrucción del PRI en buena. O sea, es una mujer con una capacidad de maniobra política impresionante. Me decía una vez Ernesto Zedillo, ya presidente de la República, me decía, anoche soñé que toda la noche tenía yo aquí en mi hombro un alacrán de este tamaño, el tamaño de mi hombro. Y si cuando volteaba yo a verlo, era la cara del Baster Gordillo. Claro. En todo esto nos damos cuenta de cómo es que se gestan este tipo de organizaciones en nuestro país y a lo que derivan. Ahora, si hay 2, 3 o 5 organizaciones de este tamaño que se proponen el que en este país no haya unas elecciones armónicas, no haya un ambiente electoral como para que se dé un ejercicio democrático, vamos a entrar en una crisis de graves proporciones. Ayer decía el presidente del Instituto Nacional Electoral, el instituto está preparado para que haya elecciones armónicas en México y en donde todo esté en control. Y yo me pregunto, ¿y el Instituto Nacional Electoral tiene los elementos para garantizar eso? Pero es una aberración esa declaración, Pedro. Decir, se dan las condiciones, pero si todo el mundo estamos viendo que no es así, yo no sé hasta qué punto siguen subestimando a los políticos a la realidad y a la nación. ¿Piensan que somos un conjunto de retrasados mentales o qué? Es increíble cómo insultan a la inteligencia nacional. Piensan que somos un conjunto de menores de edad, Pedro. No puede ser que contemplen a la nación como un conjunto de menores de edad. México de hoy no es el mismo del 68. México de hoy no es el mismo del 38. Por favor, es un país completamente distinto. Bueno, ahora lo estamos viendo. Y quiero terminar mi intervención con esto, Pedro, que en una sociedad cerrada lo primero que se da es la corrupción. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de Derecho. Y donde no hay un Estado de Derecho es el caldo de cultivo ideal para la corrupción. Y es lo que estamos viendo con la aparición cada vez de más casas, de más funcionarios públicos, como era el propio señor Murat, y las sorpresitas que nos esperan para el día de mañana. Hay que estar muy atentos para las revelaciones del New York Times, a ver qué es lo que dice, porque han hecho una investigación a fondo para exhibir ahora a los políticos corruptos. Que bueno, a ver quién cierra la puerta, ¿no? Que ese es el punto más importante. Sí, porque Murat, yo entiendo que nadie está obligado a demostrar su inocencia, sí, pero sí tendría que haber alguien, en este caso el New York Times, que estaría obligado a demostrar la culpabilidad de aquello que acusa. Y en este caso, si Murat dijo, no, yo no tengo ningún departamento en el centro Time Warner, en el centro de Manhattan, en departamentos que fluctúan. El más baratito cuesta 8 millones de dólares. Sí. El más carito cuesta 45 millones de dólares. Él dice que no tiene absolutamente nada. Si mañana sale el New York Times con la evidencia, porque ya viste que ahora los hijos también ya pusieron las casas en Utah a nombre de otras sociedades en Miami, pues sí, y está a nombre de la nuera de Murat. O sea, no es posible, pero como él debe haber muchísimos, Pedro. Si vuelvo a decir lo mismo, en una sociedad cerrada se produce el fenómeno del agua estancada. En el agua estancada crecen gérmenes patógenos, bacterias, todo tipo de bichos, todo tipo de alimañas, ¿verdad? Pues ya te podrás imaginar lo que crece en el agua estancada, que no se da en el agua que fluye. Y
Y entonces una sociedad cerrada como la nuestra, pues tiene que haber todo este tipo de consecuencias, porque el país se gobernó durante toda su historia a través de los estados de ánimo de alguien y nunca a partir de la ley. Nadie nunca temió a la ley en este país. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. El día de ayer ejecutaron a uno de los hombres más ricos de China, Liu Han, 50 años de edad. Lo ejecutaron junto con su hermano Liu Wei, y Wei, pues ahora sí que por añadidura, y a otros 3 de sus cómplices por haber llevado a cabo actos ilícitos en lo que fue la construcción de su riqueza. Es como si aquí, digo, no encarnando, pero en nombres propios, pero imagínate que de repente aquí ejecutaran a uno de los hombres más ricos de México por ejecutar, sí, matar. Hijo de... Y sabes además que es muy bueno, Pedro, que el gobierno chino te pide que tú pagues la bala. Sí, no están dispuestos a invertir ni siquiera el importe de la bala en tu ejecución. No, ya lo creo que no. Entonces me parece de una salud, pero también a los políticos, o sea, la corrupción en China está sancionada con la pena de muerte. La pena de muerte es tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Tendríamos que importar millones de balas Aquí, si la corrupción se castigara con la pena de muerte, estoy seguro bajarían los niveles, sensiblemente los niveles de población en este país. Así es, mi querido Pedro. F. Martín Moreno, F. Martín Moreno. Háblenle a Francisco Martín Moreno. Toda la semana me están preguntando a mí que yo me ponga en contacto con él. Mejor háganlo ustedes. Y quiero decirles, ya que estoy aprovechando este momento, para que invitamos a gente de toda la República Mexicana, organizaciones, lo que sea, para que estén con nosotros. Y nos inviten a Francisco y a mí para que estemos con ustedes y platiquemos. Hay muchas cosas que tenemos que decirles en audiencias cerradas. Pocas cosas he disfrutado más en la vida que dar conferencias contigo. Igual, Pedro, sí, yo me acuerdo una que dimos en Guadalajara, creo que en la FIL. Que eran 1,000, sí, y otra que dimos antes, creo que fueron 1,500 personas. Ah, ya sé. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, y en la FIL también. Sí, en la FIL también. Este año vamos a la FIL otra vez, Pedro. Bueno, pues ahí estaremos con mucho entusiasmo. Y con mucho entusiasmo, este hombre y un servidor hablamos constantemente de los verdaderos problemas que hay en nuestro país, los verdaderos. ¿Y para qué hablamos de los problemas del país? ¿Para hablar de los problemas? No, para reconocer los verdaderos problemas y entonces arreglarlos. De otra manera, si no fuera así, esto sería ocioso. Gracias como siempre. Gracias a ti, Pedro. Gracias, aquí te dejo un poco de neumococos. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos aquí con más. Estamos en Ferris Live TV. Nos pueden escuchar por streaming a través de ferris.com.mx o bien en audio, en video, a través de la misma página y de YouTube. Y gracias, estamos rompiendo los pronósticos que teníamos. ¿Saben cuántas visitas tuvimos en las primeras 4 semanas? Al programa 1,459,000. Enrique, 1,459,000 visitas en el lapso de un mes. Si seguimos así, al ratito vamos a tener cifras como las del INEGI, espero. A partir de este 10 de febrero, los usuarios de telefonía móvil o fija podrán hacer efectiva la portabilidad numérica, es decir, cambiar de compañía y conservar su número de teléfono, aun cuando tengan adeudos con su actual proveedor.